vamos a preparar esto. Perfecto. Muy bien. A ver. ¿Cómo están con lo que vimos de motores series? ¿Cómo están? Nos quedaba ver el tema de paralelos, ¿no? Y mixtos. Claro, pero ¿cómo están con el motores series? A ver, tengo un motor serie, a ver cómo lo resuelven. El motor serie dice que gira a 1200 vueltas. El motor serie es de 230 voltios. Un ejercicio para ver cómo estamos con esto. La resistencia del inducido 0,3 ohm. La del devanado de excitación también 0,3 ohms. La fuerza contraelectromotriz 220 voltios. Les pido lo primero, a ver, esquema de conexiones. ¿Cómo sería el esquema de conexiones? Y después, corriente de arranque. ¿Cómo harían el esquema de conexiones? De un motor serie. Y sería digamos, la fuerza electromotriz y en serie la resistencia del campo con la de la armadura. ¿Puede ser? Ahí está la resistencia de excitación, 0,3 ohms. Acá estaría. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Cómo? A ver. Esta sería la resistencia. Acá estaría la resistencia del inducido, como bien me dijiste. Se va en lo mismo. Bien. Donde dibujamos la entrada esta tensión, ¿cuál es la que puse acá? Serían los 230 volts, ¿no? Sí. Espera un segundito que... Serían los 230 voltios. Y la fuerza contraelectromotriz, ¿está bien donde puse el positivo? Porque acá estaría la fuerza contraelectromotriz.
¿Qué dicen? Y se opone a esta, ¿no? Porque esta la genera, esta tensión cuando esto empieza a girar, cuando este empieza a girar, va a generar la fuerza contraelectromotriz. Y va a estar acá. Bueno, acá estaría contestado el A. Profesor, ¿qué dice ahí debajo de RI 03 ohms? ¿R qué? ¿A dónde? ¿Acá? Donde puso los datos. ¿REX qué? De excitación. De excitación. De excitación. 0,3 ohm. Y un igual. Ok. Ahora calculemos la corriente de arranque. A ver. Corriente de arranque. Y de arranque. Punto B. Sería la tensión 230 dividido la suma de las dos resistencias, la del campo y la armadura, ¿no? La corriente de arranque sería esta. A ver. La corriente de arranque. Entonces sí, yo tengo dos resistencias. La corriente de arranque, que pasa por la resistencia del inducido más la resistencia de excitación del campo. Y esto, sí, son 230 voltios, pero creo que acá me falta algo. Si yo miro el circuito. ¿Qué me faltaría? ¿Qué era la E' esa? Esta que está acá era la E', que era la fuerza contraelectromotriz. Contraelectromotriz. ¿Y qué signo le pongo acá? A ver. Y la contraelectromotriz es inversa, o sea, sería negativo. Sería negativo, bien. Entonces, como dijiste al comienzo, la corriente de arranque va a ser la tensión de entrada dividido si tengo activado algo acá. Si el motor arranca esta sería la ecuación. Si el motor arranca, la velocidad, ¿se acuerdan cómo era la curva de... ¿Cómo sería la curva de... Hacia acá marco corriente y acá poníamos la velocidad. Cuando la velocidad es cero, la fuerza contraelectromotriz también es cero, está el motor parado. Perfecto. Perfecto. Y a la medida que comienza a girar, esa fuerza contraelectromotriz empieza a aumentar y disminuye la corriente. Está bien, entonces, en el arranque, n es 0. Bueno, ¿y cuánto da la corriente de arranque? Como dijiste vos, 230 sobre 0,6 ohm. Eh, 383,3 amperes.
Muy bien. Ahora, para terminar, ABC, intensidad de línea nominal. Intensidad de línea nominal. $370. Intensidad de línea nominal. ¿Cuál sería? Sería la corriente de trabajo, ¿no? La del motor. Exacto. La de régimen. Exacto. Y entonces, ¿cuánto daría este punto? Y ahí ya la fuerza contra electromotriz no es más cero. ¿Qué valor serían los 230? Ah. Claro, sobre 0,6. Y ahí tengo la corriente. $16,67 amperes. Perfecto. Bueno, veo que estamos bien con esto, ¿no? ¿Qué podemos ver? El rendimiento. Pero para el rendimiento tengo que calcular la potencia absorbida y la potencia útil. Vamos a ver el rendimiento. Acá tenemos unos conceptos. Vamos a hacer el cálculo. Tenemos que calcular la potencia absorbida, que no la conocemos, y tenemos que calcular las pérdidas. Calculando esto podemos calcular la potencia útil y de esa manera calcular el rendimiento. Néstor, ¿hiciste algún cálculo vos? ¿Está todo bien lo que hicimos? Después de esto pasamos a motor paralelo. A ver. Y acá uso la fórmula de potencia para calcular la absorbida y después esto. Sí, exacto. La corriente que está tomando es la que... 16. 16, la de régimen, la nominal. Exacto. La I nominal, 16,6 amperes. Y esto está conectado a 230. Claro. Voy a cambiar la hoja, me parece. Ya sabemos que es 16,6 la corriente nominal y 230 volt es la tensión. Entonces la potencia absorbida 3818 watts o volt-ampere, no sé. Por V es watt. Watts. Entonces sería 3,8 kilowatts. Para no usar un número tan... 16,6 amperes por 230 voltios. ¿Cuánto te dio? 3.818 watts o 3,8 kilowatts. No sé qué conviene usar. Listo, 3,8 kilowatts. El rendimiento, ¿qué va a ser?
Y el rendimiento va a ser la potencia útil sobre la absorbida. Ahora tengo que perdón. Sí, la potencia Sí, está útil bien lo que dijiste. sobre la potencia absorbida. Habría que calcular las pérdidas, ¿no? Claro. Que acá solamente puedo calcular las pérdidas ¿dónde? Porque no tengo otros datos. No Present tengo. cost. Daba 0,6 ohms. Bueno, Espera, yo tengo un esto da mensaje. 165,3 watts. O no, no, estos que son pérdidas, ¿no? Sí, bueno. Sí, son watts, son pérdidas. Son watts, es potencia también esto, ¿no? Sí, Sí, es potencia de pérdida eso. potencia de pérdida es. Entonces te dio 165,3 watts. y entonces la potencia absorbida, ¿qué sería la potencia absorbida? Y la absorbida la calculamos recién, es la de Claro, pero para calcular la 3, útil. Bueno, si no, sí, 3, está bien, si no decime cómo calculas la útil y listo. Vamos directamente. la útil era toda la sumatoria, ¿no? Era La potencia absorbida iba a ser la potencia útil que tenía, claro, la suma de todo lo que perdían. Hasta esto, la útil claro, sería la útil más todas las pérdidas. más todas las pérdidas, que en este caso tenemos frente a la descoque. Eso sería la potencia absorbida. Eso que te daba antes, ¿dónde está? Lo habías calculado. La potencia anterior era Acá, 3818 watts. claro. Entonces, 3,8 kilowatts sería menos 165,33 watts. Eso sería la potencia útil. Sí. Pero no me conviene tener las mismas unidades ahí porque lo tengo en watts y en kilowatts. Me va a dar sino Sí, cualquier cosa. sí, no, sí, pasalo a Ok, ponerlo en 3800 menos 165,33. 3634,7,67. Muy bien. Por lo tanto, bueno, terminamos con el último punto, que era calcular el rendimiento. Tenemos que hacer la cuenta, tenemos que usar esta expresión que está acá. Sería 3634 dividido. Sobre 3818. Está bien, 3800. O 3818. O bueno, 3800 Sí, está pues hicimos bien. todas las cuentas con 3800, si no va a Listo. dar cualquiera.
0,95. O sea que en porcentaje sería entonces una máquina con un rendimiento del 95%. Bueno, Perfecto. está perfecto, muy bien. Vamos a ver una máquina paralelo ahora. Yo creo que esto lo puedo desplazar para acá, bueno, pero uso otra hoja, si no. Bueno. Joule. Bueno, en la máquina serie nosotros que teníamos de que la velocidad, ¿se acuerdan? La corriente... Ah, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Antes que, mire, justo me estaba pensando, hay un ejercicio que lo vi dentro de las guías. ¿Qué equivalencia hay entre la frecuencia y las RPM? Porque yo lo busqué y hay varios números, no coinciden, no sé cuál tomar. Hay un ejercicio que me da una velocidad de giro de motor y me pide calcular, necesito tener la frecuencia en Hertz, ¿no? O en ciclos por segundo, pero me lo dan en RPM. Claro, si te lo da, o sea, si te da la velocidad, vamos a ponerla así, si te da esta velocidad en revoluciones por minuto, vos posiblemente tengas la velocidad en radianes por segundo. Si tenés esto, entonces lo que tenés que hacer acá es convertir los RPM en radianes por segundo. Y para convertir los RPM en radianes por segundo tenés que tener en cuenta el número, o sea, ¿cuál sería el espacio recorrido? Sería 2pi. ¿En qué tiempo? 60 segundos. O sea que tendrías que hacer una conversión, de pasarlo de RPM a revoluciones a radianes por segundo. Si no me equivoco, por lo que tendría. Yo les di una guía de máquinas a ustedes. Sí, una teórica creo que ya la entregamos, no sé si la vio o no la vio en el Classroom. Ah, pero yo pensé que eran de ejercicios. No, ejercicio no hicimos nada todavía. Tendrías que poner, para pasar de radianes por segundo, acá tenés RPM, revoluciones por minuto. Las revoluciones por minuto de este lado las tendrías que dividir por 60. La velocidad angular. Y esto te quedaría que el número que vos tendrías acá, lo tendrías... A ver, vamos a hacer la cuenta. Vamos a pasar la velocidad de 3000 RPM, vamos a pasarla a radianes por segundo. Entonces sería 3000 dividido 60 segundos, que acá tenemos RPM, hacer la conversión en segundos y después, ¿qué tendríamos que multiplicar? Tendríamos que multiplicar por el giro que Por 2pi. produce, por 2pi.
No sé si esa es tu pregunta. Sí, porque lo que pasa es que acá me va a quedar en radianes por segundo, después de ahí lo tengo que pasar a ciclos, Espera, o ya estaría. espera. A ver, vos qué, pero ¿de qué me estás? A ver, yo tengo, vos tenés la velocidad omega, la tenés en radianes sobre segundos, bien, está bien. Y después, si lo multiplicás, esta está en radianes sobre segundo. ¿Vos dónde estás hablando? Donde tenemos el desplazamiento angular, que es omega por No, no, t. no. Hay un ejercicio, ahora no lo tengo acá a mano, bueno, después lo voy a buscar y se lo consulto de última para la próxima, lo tengo a mano. Pero me pide calcular me pide calcular la frecuencia o me habla de reactancia y yo necesito la frecuencia para poder trabajar con la reactancia. Pero me da las RPM. Entonces, yo necesito pasar esas Ah, RPM a vos una pasás, frecuencia. está bien, vos pasás, porque vos fíjate que la reactancia tanto inductiva como coercitiva, es omega por L. Y omega, este omega, cuando nosotros trabajamos con las reactancias, está dada en radianes por segundo. Entonces lo único que tenés que hacer es la conversión de RPM a radianes por segundo. Ah, listo. Está. ¿Eh? Porque ya te está No, yo porque dando. tenía en cuenta la frecuencia que está dentro de lo que es la Claro, si velocidad. vos sabés que omega es 2pi por f. Una vez que Claro, calcules cuánto es tu RPM en radianes sobre segundo, ahí calculas la frecuencia. claro, despejo 2pi y saco la frecuencia, listo. Exacto. Ah, está perfecto. Gracias. Entonces tengo que usar esta equivalencia, digamos, Sí, tenés que pasar, de un eh, RPM 2pi sobre 60, listo. claro, Lo paso a radianes y después de ahí me queda en ciclos por segundo cuando despejo de la ecuación, sí, la frecuencia. Está exacto. bien. Pero esto es de... No, es de otra materia esto, no es de motores. ¿Qué es? De análisis de circuitos, un trabajo que les Creo di. que sí, creo que es un ejercicio, sí. Lo que pasa que, bueno, aproveché, como ya metió el tema de RPM, quería consultarle eso para que Sí, no se me... para solucionarlo. 2pi sobre 60. 10 minutos. Muy bien. Bueno, vamos a ver una característica de la máquina y por qué se la llama derivación o shunt. Es lo mismo. ¿Cuál sería el esquema de la máquina? El esquema de la máquina sería donde yo tengo el inducido, donde acá se genera la fuerza contraelectromotriz, la llamamos E'. Tengo la resistencia del inducido. Y en paralelo, tengo el campo de excitación.
con la tensión de entrada, que habíamos dicho que la llamábamos así, SC, y vamos a tener una corriente que va a ir por la armadura, no sé, recuerden que esta es la armadura, y otra corriente por el campo de excitación. Esta máquina, con respecto a la máquina serie, la máquina serie lo que presentaba, ¿se acuerdan? En el gráfico que habíamos hecho, tenía un gran torque, ¿no es cierto? Tenía un torque muy grande en el momento del arranque. El motor de derivación... Todavía no hicimos un cuadro comparativo de cada una, ¿eh? ¿Cómo? Con las características que todavía no... No lo hicimos todavía, pero Okay. habíamos puesto... Había hecho un gráfico, ¿no? Había hecho un gráfico que nos mostraba cómo era la velocidad, ¿no? Una cosa así en el momento del arranque, ¿sí? O el torque que tenía en el momento del arranque. Era la velocidad, era una cosa así. Sí, pero todavía de fuerza de torque no teníamos. No hablamos, bueno, entonces De corriente y tensión, sí, nada de más. corriente y tensión, bueno, lo que puedo decir de esta máquina, por las características que tienen, vean acá, el devanado de excitación se encuentra conectado a la entrada de la tensión continua. En la máquina serie no pasaba eso. En la máquina serie nosotros teníamos esta disposición, esta es la entrada, y la corriente que está acá, esta corriente, mientras que en el arranque tenía un valor alto, a medida que aumentaba la velocidad, de la máquina, iba disminuyendo. Si esta corriente va disminuyendo, va también disminuyendo la corriente que circula por el campo de excitación. Y por lo tanto va bajando el flujo. Esta máquina no tiene ese inconveniente, porque el arrollamiento de excitación, esta corriente se mantiene prácticamente constante y el flujo magnético que origina el movimiento, el inducido y la fuerza contraelectromotriz se mantiene prácticamente constante. Entonces, lo que le da a esta máquina es una velocidad, es un torque menor en el arranque que tiene, o sea, tiene menos fuerza en el arranque, no vemos el torque, tiene más fuerza en el arranque, pero mantiene una velocidad. Por eso estamos hablando de las máquinas, todavía no las estoy cargando. Yo tengo mi máquina eléctrica y estoy hablando ahora y haciendo circuitos eléctricos con la máquina trabajando en vacío, tanto en el otro motor como en este motor. Eso significa de que si yo la voy cargando acá en el eje, o sea que la voy frenando, pongo un freno en el eje de la máquina y acá grafico el torque, o sea, la fuerza que tiene sobre este eje, el par, ¿cierto? El par que le da acá al eje, a medida que voy aumentando el frenado, es como que voy aumentando la carga y
si yo acá grafico la velocidad de esta máquina, iría bajando un poco, no mucho, vamos a poner de esta manera. O sea, mantiene un funcionamiento, aunque tiene una alta velocidad en el momento de arrancar, no es la velocidad que tiene la máquina de continuo, porque este flujo, perdón, la máquina serie, porque este flujo se mantiene constante. A medida que la voy cargando, sí disminuye la velocidad, pero si yo la trabajo en vacío, la velocidad de la máquina prácticamente se mantiene constante si la trabajo en vacío. Es una característica de la máquina Joule. Y bueno, ¿y cómo se ¿Qué trabaja? gráfico hay, profe? En el último gráfico arriba de Espera, donde explicó el freno en el eje. ¿Qué gráfico hay? acá, ¿Una N chiquita dentro? espera que lo hago más grande. Un segundito. Hago un par de ejes. Y lo que yo quise graficar para esta máquina es el par que le ocasiono, que es variable, porque yo a la máquina la voy cargando. Primero la veo en vacío, sobre el eje de la máquina no tiene carga. Si no tiene carga, la velocidad yo que estoy graficando, velocidad par. La velocidad prácticamente es constante. Podría decir que es una línea recta. Lo que dije es de que si yo acá le aplico una carga, o sea, la freno a la máquina, y voy aumentando la carga de la máquina, voy aumentando el par que aparece sobre su eje, la velocidad va a Ahí estamos. Estaba pensando mañana, Hola. ahora sí, estaba pensando mañana si cambiamos en lugar de usar el... Bueno, vamos a seguir con esto que estaba acá y que yo le Entonces, estaba... la primera línea de arriba es la velocidad sin carga, dijo. Y Sin después carga, dijo en que está vacío, en vacío. Y después no se mantiene prácticamente constante. Sufre pequeñas variaciones a medida que la voy cargando, pero tiene una buena regulación de velocidad. Se la puede tomar como que su regulación de velocidad es buena. Sería esto, con carga. Ese es el gráfico que había hecho ahí chiquito, y este que está acá había hecho la velocidad
pero era para un serie, la velocidad con respecto a la corriente, que si hago el mismo gráfico en esta máquina, en la Shunt, esta corriente no va a depender, esta corriente de excitación no va a depender de la velocidad con respecto a la máquina serie, que dibujé acá, y entonces en la máquina serie, al disminuir la corriente con el aumento de velocidad y que la máquina llega a un régimen de funcionamiento nominal, el flujo en el campo de excitación de la máquina serie disminuye con respecto al flujo que tenía en el arranque. Y en la paralelo no ocurre eso. El flujo sobre la armadura o el inducido se mantiene prácticamente constante. Esas podríamos marcar las dos diferencias así importantes que hay entre una máquina serie y una máquina Shunt. Bueno, ¿cómo es el trabajo de esto? ¿Cómo es ¿Estamos todos o falta Néstor? Ah, estamos todos. Bueno, vean el circuito que tengo acá. Tengo el circuito donde acá tengo un nodo. ¿Y cómo trabajarían con esto? Sería con la ley de Kirchhoff, la de los nodos, no, sí, Claro, la de las sí, corrientes. trabajarían con la ley de las corrientes. Ustedes acá tienen la corriente que va acá por el inducido de excitación. Y esta es la corriente que toma, I. Entonces, I la corriente de excitación. Y acá miren, la corriente de excitación, ya si yo voy a calcular acá la corriente de excitación, ¿qué hago? Para esta máquina, la corriente de excitación va a ser el valor de BCC que está aplicado sobre los extremos del arrollamiento, dividido la resistencia del devanado de excitación. ¿Se cortó? ¿Cómo? Se me cortó la imagen, a ver, no veo nada. Voy a volver a entrar, a ver. Ahí está. ¿Llegaste hasta acá? Sí, estamos ahí. Ya estoy copiando, sí. La La corriente corriente de excitación, la de la fuente sobre la resistencia de excitación. Perfecto. Y después tenemos que la corriente que va a estar por el inducido, va a ser BCC menos la fuerza contra electromotriz dividido la resistencia del inducido. Ahora, acá también, cuando la máquina de corriente continua está detenida, tenemos problemas de circulación de corriente. A ver, vamos a ver un ejercicio. A ver si acá tengo un ejercicio y una máquina de derivación. Sí, bueno, vamos a hacer una máquina de derivación, un motor Shunt, es alimentado
por 120 voltios. Bueno, miren acá lo que me pone. Gira a una velocidad de 1000 RPM. Absorbe una potencia, o sea, potencia absorbida 1,6 kilowatts. La resistencia del inducido, la pongo así directamente, la resistencia del inducido es de 0,3 ohms. La resistencia del campo de excitación es de 30 ohms. Y me dice que el rendimiento de la máquina es de 0,8. Bueno, hagamos el esquema de conexiones de la máquina, porque está pidiendo eso. Y después está pidiendo esquema de conexiones. Y después está pidiendo B, corriente por el inducido. Y lo que me pide como C es el cálculo de E', o sea, de la fuerza contraelectromotriz. ¿Lo hacemos o lo hacen? Sí, lo podemos ir haciendo ahí mismo y vamos haciendo los cálculos acá nosotros, no sé, así lo hacemos, Bueno, así vamos corrigiendo. ustedes me van diciendo cómo lo van haciendo y yo voy viendo los cálculos. El esquema similar al anterior, prácticamente Es el el mismo. mismo, porque Claro. son máquinas Yundi. Es el esquema que hicimos antes. Lo dibujo, pero tenemos el mismo esquema. La parte A es sencilla, porque tengo que voy a poner así. Acá viene en paralelo. Me están dando este dato. VCC 120 voltios de excitación y me pide calcular corrientes. Me pide calcular corrientes. ¿Cuál es la primera corriente? La corriente por La de la del... la corriente por el inducido.
tengo esta corriente, tengo acá, hay que jugar más con las ecuaciones, ¿no? Porque En la corriente de excitación puedo calcularla porque tengo la BCC y la resistencia. ¿Cuánto la corriente de excitación? La resistencia de excitación, o sea, 120 voltios dividido 30 ohms. 30 ohms. Eso me da 4 amperes. Muy bien. Después la corriente del inducido es la BCC menos la fuerza contraelectromotriz dividido la resistencia. Acá la fuerza contraelectromotriz, No la tenemos. claro, no tengo, me falta ese dato. No la tenemos, pero mirá los datos, vamos a chequear los datos que tenemos. Tengo el rendimiento, la potencia absorbida, las revoluciones. Las revoluciones, exacto. ¿Cómo calculás la potencia absorbida? La potencia absorbida era, bueno, la podía calcular con el rendimiento y la útil, despejando de ahí. Y si no, ¿Y de qué otra forma la podemos calcular? absorbida con la corriente y la tensión. Exacto, tenemos esto, ¿no? Claro, tengo la tensión y puedo sacar la I total. Eso, la corriente que está entrando acá. Exacto. Entonces, la potencia absorbida, que es un dato, es I, que yo le puse I de línea, por BCC. Y de acá, vemos que I de línea es la potencia absorbida dividido BCC. La potencia absorbida, 1600 watts. Eso me da 13,3 amperes, dividido 125. Dividido 120. 120 voltios. Muy bien. O sea, los 3600, espera, ¿cuánto es el 1600 te dije, no? 1600 watts sobre 120 volts, eso me da 13,3 amperes, Perfecto. que sería la I total. Claro. Y entonces, el primer ítem, lo que tenemos acá calculando, es el ítem B, que es la corriente por el inducido, va a ser la I total menos la I de excitación, que es 13,3 amperes menos 4 amperes. Menos 4, 9,3 amperes, la corriente del inducido. 9,3 amperes. Está pidiendo ahora también el cálculo, ahora sí me pide el cálculo de la fuerza contra electromotriz. La fuerza contra el electrón. Está bien, pero ahora ya tengo los datos, así que puedo despejar de la misma fórmula.
Recordemos que acá nosotros lo que estamos dibujando siempre es que acá tengo, a donde se genera la fuerza contraelectromotriz, tengo la resistencia de inducido que produce una caída de tensión. Es como que si esa resistencia de inducido estaría por acá. Hago la salvedad para que ahora que viene el cálculo de esta fuerza contraelectromotriz. Acá tendríamos... ¿Puede dar 117,21 volt? ¿Puede dar? Puede dar, sí. ¿Quiere corroborarlo? A ver por la si hizo bien apliqué el pasaje de término acá bien. Lo que hiciste es que la tensión BCC, a ver, esta tensión BCC que está acá, es igual a esto más esto, y despejaste la fuerza contraelectromotriz. O sea, BCC... Claro, la fórmula de la de corriente inducida. Exacto. Es igual a BCC menos fuerza contraelectromotriz sobre Exacto. resistencia del inducido. Exacto. Entonces, ¿qué me piden calcular esto? Hiciste BCC menos, hiciste 120 voltios menos el producto de, no me acuerdo cuánto era, 9,3, no, 9,3 por 0,3. 9,3, ahí está, 9,3. ¿Y esto cuánto te dio? 117,2 volt. Está bien. Bueno, vamos a ver si pide algo más. No sé para qué me da la velocidad. A ver, voy a ver el enunciado. No, está bien. Está bien. Bueno, hacemos otro más y pasamos a otro tema. Les digo cómo es el ejercicio. Profe, antes de seguir avanzando, ¿le puedo hacer una consulta? Decime. Usted habló recién de par o torque. Cuando hablamos de par, torque o cupla, ¿es lo mismo? Sí, sí señor. ¿Y alguna definición para englobarlo, digamos, a los tres términos, cómo podría ser? No, yo lo que te diría que como estamos mencionando que es lo mismo lo que se está hablando, ¿no es cierto? El torque, el par, y este es el motor y este es el eje, es de nuevo lo que estábamos hablando ayer de momento, que es aplicar sobre esto una fuerza o un sistema de poleas, un sistema de engranaje, que esto va a tener que mover el motor. Entonces el motor va a tener que proporcionar un par por acá, o lo que se denomina el torque. Estamos hablando de lo mismo. Que todavía nosotros no calculamos no calculamos acá la potencia mecánica que está suministrando la máquina. Todavía esto no lo calculamos. Esto lo vamos a ver después.
Ahí es donde entraría las RPM, quizás, ¿no? Y el Claro, tema del paro, el torque. Está. exacto. Es aquí donde entrarían las RPM. ¿Hacemos otro ahora de esto Sí, de sí, sí, Jun? así terminamos con esto, pues se resuelven todos iguales. Bueno, Bueno, hacemos un motor con excitación en derivación, o shunt. ¿Mm? Motor se alimenta, o sea, la BCC se alimenta con 500 voltios. Bien. Consume, que ya te digo lo que consume, 8 y consume una potencia de 8000 watts de potencia. la P absorbida entonces de 8000 watts. Está consumiendo, sí, está tomando, la potencia absorbida es de 8000 watts. Y la resistencia del inducido 0,5 ohms. Y la resistencia de excitación, 125 ohms. Bueno, de nuevo, esto lo podemos obviar porque me pide el esquema. El esquema hay que hacerlo porque, bueno, vamos a calcular las corrientes. Entonces, punto A, esquema de conexión. Del motor. B, intensidad absorbida de la línea. Absorbida de la línea. Punto C, fuerza contra electromotriz. De prima, A, B, C. Hay un D. Potencia suministrada al eje de la carga. ¿Qué será esto? Potencia y dice, despreciable las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro y las pérdidas mecánicas. Bueno, hacemos de nuevo.
Lo dibujo acá afuera. La resistencia del inducido. Lo dibujo acá afuera. Acá me aparece la fuerza contraelectromotriz, que es lo que hay que averiguarla. Acá tengo VCC, que son 500 volt. Y bueno, vuelvo a poner RI, R de excitación, 125 ohms. Y la del inducido, 0,5 ohms. Marcamos todas las corrientes. La llamamos, como la llamás vos, I total, o la podemos llamar corriente de línea. La corriente que va por arrendamiento por el inducido. Y me dice que la potencia P es 8 kilowatts. Bien, tenemos que calcular intensidad absorbida en la línea. Es muy similar al anterior. Y sí, yo creo que estos ejercicios, ¿viste? son todos, no hay, haciendo 2 ejercicios ya tenemos el resto. Bueno, la I de línea o la I total la calculo con la potencia absorbida. Perfecto. Y la VCC. Perfecto. Me da 16 amperes. Es 8000 watts dividido 500 volts. Entonces es 8000 dividido 500. Volt. Tenemos el ítem B. El ítem A. Ítem C. En el C me pide la fuerza contraelectromotriz. Pide calcular la fuerza contraelectromotriz. Bueno, calculo la corriente de excitación. VCC sobre la resistencia de excitación, 500 sobre 125. Me da 4 amperes. La corriente de excitación, 500 volts sobre 125. $4 amperes. Corriente por el inducido o por la armadura. Entonces te queda 16 amperes menos 4 amperes. Amperes. Después ese valor lo multiplico por la resistencia del inducido, lo mismo, ¿no?, que hicimos antes. Exacto, porque... Y le resto la tensión de alimentación.
exacto. Bueno, yo hice esa misma forma, sí. No, está bien, voy a hacerlo completo. Yo lo pongo acá. Como se despeja ahí y me queda 500 volts menos 12 amperes por Perdón. 12 amperes por 0,5. 0,5. Entonces la cuenta queda 4,94. 4,94. Muy bien. Bien. Potencia suministrada. Potencia suministrada al eje de la carga. ¿Qué datos tenemos? Por acá creo que tenemos un poquito más de cuentas, ¿no? Hay que calcular las pérdidas en el cobre acá. Despreciando, dice, ¿no? Despreciando. Las pérdidas en el hierro Y las pérdidas mecánicas. y las pérdidas mecánicas, ¿no? Pero tengo que tener en cuenta Se va a cortar en 3 minutos. bueno, $4.94, esto está bien. Este está bien. Está bien. Entonces vamos a hacer el punto A, B, C, D. ¿Estás calculando las pérdidas en el cobre? Pérdidas en el cobre. Se calcula igual que con el serie, ¿no? Sí, pero fíjate que las pérdidas en el cobre tenés una corriente que va por esta resistencia y esta corriente que va por esta. Claro, acá tengo que usar la sumatoria, ¿no? De esas dos. Claro, tenés que tener en cuenta las dos corrientes. La I de línea. La I de línea, pero tendrías que hacer el paralelo. Yo lo que hice, mirá, hice esto.
lo dividí las pérdidas en el cobre en las pérdidas en el cobre, en la armadura o en el inducido, y le puse acá las pérdidas en el cobre en el campo de excitación. O sea que sería 12 al cuadrado por 0,5 ohms Más 4 al cuadrado. por 125. Eso me daría pérdidas en el cobre. Bueno, muy bien. ¿Qué nos está pidiendo? Estamos calculando las pérdidas, pero ¿qué nos está pidiendo? Potencia suministrada. Aleje de acá, bueno. Pero quedamos en el cálculo de las pérdidas en el cobre. Sí, ¿cuánto te dio eso? 2072 watts. Son watts, ¿no? Sí. Esperen un segundo, sigan trabajando bien. Vamos a generar otra hoja. ¿Calculamos algo ahí ya?
No, acá no entiendo la potencia suministrada, qué potencia es la... porque tenemos la absorbida, ¿qué sería el rendimiento? No sé. A ver, ¿qué datos tenemos? Tenemos las pérdidas y la potencia... La potencia suministrada al eje de carga. Tenemos la potencia absorbida, tenemos las pérdidas... Al eje de carga. Está girando a este eje, la potencia acá. Que sería, a ver, que sería la potencia, el eje estaría acá, mirá, en el diagrama, estaría acá. La potencia acá, en el eje de carga, porque es lo que gira esto, y ahí estaría el eje. Podría ser, porque ¿cuánto te da la potencia útil? Comí. No, el dato me da la absorbida y la útil no la calculé. Sería 8.000 menos 2.072, ¿no? Sí. 5.000 y pico. $5.928. Muy bien. Entonces, lo que vos acabas de calcular es lo que yo te marqué acá con rojo. ¿Ves en el diagrama? Sí. Vos hiciste que la potencia útil es la potencia absorbida menos las pérdidas. 8.000 watts menos 2072. 2072. ¿Y esto me dijiste que te dio cuánto? 5.928 watts. Ahora mira, vamos a ver una cosa. Yo acá dibujé, acá abajo, no sé si ves, dibujé un motor, un cuadrado con el eje, le puse que rota. Y después lo dibujé acá. El eje estaría acá, sobre el inducido. Y sobre el inducido está circulando una corriente que nosotros ya la habíamos calculado, esta corriente. Esta corriente por el inducido nos daba 12 amperes. Por acá están circulando 12 amperes. Y nosotros lo que acá calculamos, la potencia útil, la potencia sobre el eje. La potencia sobre el eje. ¿Y qué pasa si yo digo, si por acá tengo circulando 12 amperes y tengo, qué valor tengo de esta fuerza electromotriz, contraelectromotriz que hay acá en el eje? Y yo digo de que esta potencia que me piden acá también, suministrada al eje de la carga, que nosotros la calculamos de esta manera, que está bien calculada, yo diría, a ver si se me ocurre que la potencia sobre el eje sería la corriente por el inducido multiplicado por la fuerza contraelectromotriz. O sea, hagamos esta cuenta, a ver cuánto nos daba la fuerza contraelectromotriz. 494
por 12. $5.928. Está bien. 5.928. Muy bien. Bueno, podría haber hecho dos caminos. O podría poner de que esta potencia útil que está acá, que es la potencia sobre el eje de la máquina, también la puedo calcular como la corriente que circula por la armadura multiplicada por la fuerza contraelectromotriz. Ahí tenemos otra forma de calcularla, sin la necesidad de ponernos a calcular las pérdidas. Bien. O sea que potencia útil siempre es la potencia que entrega, digamos, mecánicamente la máquina sobre el eje. Exacto. Y la potencia absorbida sería la relación entre la tensión de línea y la alimentación. Entre la alimentación, como decís vos, y la corriente. Listo. Esto es lo que tomo. En todas las máquinas, en todo, esta va a ser la absorbida. Y acá, bueno, tengo dos caminos para resolverlo, ¿no? Bien. A ver. Vamos a suponer... Profe, ahí Néstor le hace una pregunta. A ver. Sí, es así. Es así. Porque despreciamos las pérdidas mecánicas, porque lo dice acá el ejercicio. Acá el ejercicio nos dice, acá abajo, en el potencia suministrada al eje de la carga, despreciando las pérdidas en el hierro y las pérdidas mecánicas. Entonces, por eso nosotros hicimos esto acá, donde estamos. Acá hicimos esto que está acá. Estoy despreciando, por despreciar las pérdidas, porque si no acá tendría que tener en cuenta las pérdidas mecánicas después, y las pérdidas en el hierro, si lo hubiera calculado de esta manera. Si es a esto que te referís, Néstor. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno. Vamos a ver los motores, esto de derivación. Yo lo que diría que después de hacer cálculos, ustedes pueden ver que acá los cálculos son muy sencillos, no hay nada complicado. Entonces lo que sería bueno cuando terminamos de ver motores compuestos, conexión corta, conexión larga, ver características de máquina y estudiar bien las características de cada una de las máquinas. Sí, eso estaría bueno. Porque ustedes ven que todos los cálculos son, podemos hacer otro más, pero estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo. No hay otros escollos acá. Entonces, bien, vamos a ver entonces si les parece bien un poco de derivación. Y después lo que me gustaría ver en algún momento es algo que no se usa, pero posiblemente un sistema de regulación que se usaba, que era con las máquinas
con las máquinas con los motores de continua. Estoy viendo par y rendimiento, que tendríamos que ver. Par y rendimiento. Estoy viendo acá unas cosas que nos están quedando dando vuelta, que eso tendría que ser importante. Bueno, vamos a ver una máquina que sería la derivación y la que se llama la derivación larga. Estas serían las compuestas ya, ¿no? Esas serían, la compuesta corta o la compuesta larga. Ahora les digo. Vuelvo acá. Entonces, hacemos una línea y ponemos motor compuesto o compound es el siguiente, es donde yo tengo la armadura y tengo un arrollamiento serie y un arrollamiento en derivación. A este que tengo acá tengo la resistencia de inducido, de la armadura, acá tengo la fuerza electromotriz y a esta se la llama la conexión larga. Y por otro lado tengo el campo de excitación, yo acá les puse shunt y está mal lo que les puse ahí. Este es el arrollamiento de excitación. Y después tenemos la conexión que sería, si está la larga, la que se llama la conexión corta, donde acá está el bobinado serie, este es el bobinado serie, que tiene una resistencia, esto tiene una resistencia, este es el arrollamiento de excitación, y acá está la armadura. O sea, dos formas de conectar los arrollamientos. Son dos formas de conectar los arrollamientos. Bueno, vamos a ver un caso práctico. Vamos a ver un caso práctico.
y una máquina compuesta. Si encuentro acá. ¿Usted usa apuntes, profe, o tiene algún libro así de texto de guía? Lo que estoy sacando de acá es de una guía del año pasado, los ejercicios. Pero el año pasado no hicimos de máquinas compo. Bueno, pero podemos hacer uno ahora nosotros. Inventar alguno. Yo lo que les puedo hacer es después, mejor dicho, lo estoy preparando, es un apunte sobre características de las máquinas. Miren, acá tengo uno. Vamos a hacerlo. Y dice así: un motor de corriente continua de excitación compo, o sea, tenemos el motor, corriente continua, tiene las siguientes características. Me dan la fuerza contraelectromotriz, que me dice que es 230 voltios, la resistencia del inducido, que es 0,1 ohms, la resistencia del arrollamiento serie, que es 0,1 ohms, y la resistencia del arrollamiento paralelo o de excitación, ...40 ohms. Se conecta a una VCC de 240 voltios. Entonces me pide, es un dibujar el esquema. Se puede dibujar cualquiera, vale cualquiera de los dos dibujos, ¿no? Que hicimos antes. No, pero acá me dice dibujar el esquema de la conexión larga. Esquema en compound, dice acá, largas. A y B, las corrientes. Que circulan por las bobinas. Las corrientes que circulan por las bobinas. Bueno, hagamos el esquema. ¿Se acuerdan cuál es el esquema de la conexión? La conexión larga. La conexión larga. Yo acá voy a dibujar resistencia del inducido. Acá voy a dibujar. A ver, ¿está bien lo que estoy haciendo?
resistencia de derivación. Sería esto, ¿no? Sí, la que está en paralelo sería la de excitación y la del inducido la que está en serie, ¿no? Con la fuerza Claro, contraelectromotriz. estaría en serie con esta, con la fuerza contraelectromotriz. Ahora tengo dos bobinados. Antes en las máquinas tenía Uno solo. uno solo, ahora le agregué otro bobinado. O sea que este bobinado que está acá en serie, si esta es, la puse bien, ¿no? Porque ya a esta altura, la conexión corta, dijimos. La hice exactamente al revés. Está mal lo que hice acá. No, pero pedía la larga. Pedía la larga. Está bien. Esquema en conexión larga, Sí, tengo yo ahí anotado. está. Esquema en conexión larga, listo. Entonces, anotamos que acá tenemos 240 voltios y marcamos la corriente, que es lo que nos pide calcular. Ustedes pueden ver que prácticamente estamos en un circuito como si fuera un paralelo, ¿no es cierto? No hay mucho como... Pero vamos a hacerlo, así ya. Y entramos después la próxima clase a las características y ya para la próxima les mando un apunte donde hasta podríamos hacer un cuadro comparativo entre las máquinas. Y después podemos pasar a generador de corriente continua. Entonces, vamos a identificarla esta como... ¿Se siguen usando estas máquinas? Sí, se usan las máquinas de continua. Sí que se usan. Se siguen usando. Vamos a llamarlo a excitación. Y a esta vamos a llamarla como si fuera la de línea. Yo voy a cambiar la hoja y ya pasaríamos al punto B, que en el punto B me está pidiendo calcular todas las corrientes con los datos que tenemos. Tenemos 230 voltios acá de fuerza contraelectromotriz. Puedo calcular usando la misma fórmula que lo que venimos haciendo, la corriente de excitación primero. Sí. Podés calcular esta corriente porque este dato lo tenés. Tengo los dos, tengo la resistencia de excitación y la tensión de alimentación. Este dato lo tenés, sí, lo podés hacer. Yo cambio. Sería 240 sobre 240 volts sobre 40 ohms, 6 amperes. Tendríamos que ver acá, entre este punto y este punto, porque acá tenemos 240, y acá, a ver, tenemos 240 que hay acá, y acá que tenemos, tenemos 230 más la corriente, esta corriente que está acá, que pasa por la resistencia al inducido de 0,1 y la resistencia que es también de 0,1. Allá en verde, ¿qué está notando, profe? ¿Que está haciendo el cálculo de la corriente de inducido? Sí, a ver, lo borro porque no se ve el color verde, ¿no? Pero estaba calculando esto, mira, estaba diciendo que si acá tengo
240 voltios, voy a tener que, acá tengo esta caída y esta caída, estas dos resistencias, la del inducido y la serie, son iguales. Entonces, si yo hago el producto de I sub I por R inducido por más R serie más 230, puedo calcular esa corriente. Esta corriente que está acá, esto es E', sería 240 menos 230 dividido 0,2 ohms, y lo de arriba tengo volts. Y vos me dijiste que habías calculado la corriente en el excitador, en el paralelo. en el paralelo. Está bien. ¿Esta cuánto da? La del paralelo da 6 amperes. 6 amperes. O sea, vos lo que hiciste entonces con la otra, dijiste que la I de excitación R excitación, dijiste 240 volts sobre 40 ohms y 6 amperes. Sí. Y esta da 2 amperes. Esta da... A ver, si es así. Los valores de las resistencias del inducido y la serie era 0,1 ohm cada una, ¿no? Exacto, eran las dos iguales. Por eso puse el 0,2 abajo, cuando pasé. Acá las tengo sumando. Pero 10 dividido 0,2 no me da 2 amperes. ¿Cuánto te da? A ver si hice cualquier cosa. Me da 50. Ah, Porque es 240 menos 230 es 10. sí, Dividido 0,2, está bien, da 50. 50 amperes. Perfecto, 50 amperes. Bueno, entonces yo a esta la llamé, la que me falta calcular es esta de acá, la I de línea. Claro. $56 amperes, sería la suma. Exacto. La fórmula es muy similar a la del paralelo para calcular el inducido, nada más que tengo que sumarle la resistencia en serie, ¿no? Acá. Exacto. Ahora, es despreciable, ¿no? O eso se toma como un valor importante esa resistencia acá porque es igual a la resistencia del inducido, Sí, pero generalmente se suma para el cálculo o no. sí, sí, la sumás ¿Se para tiene el en cuenta? cálculo. Ah, ok. Sí. Ahora, una pregunta, mira, que creo que acá no está. ¿Cuánto vale la corriente en el arranque? ¿Cuánto vale la corriente en el arranque? Acá en esto. Esto es adicional.
Y en el arranque tengo que tener en cuenta los criterios de qué motor, del serie o del Joule. Porque si yo tengo en cuenta como motor serie, la parte de serie, tengo que tener que la fuerza contra electromotriz es cero y la corriente de arranque es alta. Perfecto. Perfecto. ¿Y cuánto da Digo para el cálculo, ¿no? Para el Sí, cálculo, como... sí, está bien. Esto está detenido y la corriente en el arranque, como bien vos decís, esto no lo vas a tener, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto te da? Y tendría que hacer la tensión sobre la sumatoria de la resistencia Exacto, ¿qué se tendría que hacer? de 240 excitación, claro, 240. dividido 0,2 ohms. Es una corriente alta, ¿no es cierto? Pero la resistencia que tengo en cuenta que en el arranque tengo en cuenta todas las resistencias, la de excitación, la del inductor y la serie. No, tenés que tener esta, la del inductor y la Sí, serie, que es lo que solamente. exacto, que Ok. es lo que tenés conectado. Está bien, sí, claro, porque es como si fuera un motor en serie, tal cual. Esto acá no se ve bien, lo vuelvo a escribir. Sí, 1200 amperes. 1200 amperes en el arranque circulan por acá. Y de la línea en el arranque está tomando una cantidad terrible. Bueno, 1200, 1204, porque sería que la Bueno, corriente de línea en el arranque sería 1200 más 4 amperes, serían 1204 amperes. O sea que tenemos que poner un sistema de arranque. Tengo que limitar la corriente y ahí ir suministrándole energía de a poco acá. Porque me presenta este inconveniente en el momento del perdón, arranque. una consulta. ¿Dónde serían los 4 amperes? Perdón, los 6 amperes. Ah, ahora sí. Lo que pasa que ya serían 1200 amperes más, iba a poner nuevo, 6 amperes mil 206 amperes. En el momento del arranque está tomando 1206. Bueno, bueno, ¿qué les parece si hacemos un alto acá y mañana qué podemos hacer? ¿Quieren seguir con esto para terminar con las máquinas con motores de corriente continua? Sí, ya que estamos, podríamos terminar con esto. No sé qué dice Néstor, si quiere terminar con esto o ver algún otro tema por ahí que, A no ver sé, qué dicen que esto. quiera. Porque la semana que viene veríamos, ¿no? De análisis de circuito,